Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente para el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos al programa Diálogo Abierto que se transmite desde la Universidad Peruana Unión en su Facultad de Teología. Cada semana tenemos un invitado muy especial y en esta oportunidad no es diferente. Contamos con la presencia del doctor Michael Orellana, el director de la Escuela de Posgrado y docente de la Facultad de Teología. Apreciado Michael, buenos días. Qué alegría tenerte aquí en el programa. Es un privilegio que puedas estudiar con nosotros la palabra de Dios. Un saludo especial para nuestra audiencia. Muchas gracias, Rubén. Estoy muy contento de poder estar aquí el día de hoy con toda nuestra maravillosa audiencia para poder abrir la palabra de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros hoy. ¿Qué impresión tienes del libro de Marcos? Sé que eres un especialista en Antiguo Testamento. ¿Y Marcos qué lugar ocupa en tu corazón? Bueno, el libro de Marcos es un libro que nos narra de manera esencial y bastante fundamental en qué consistió el ministerio de Jesús. Cuando uno estudia el libro de Marcos se puede dar cuenta de que el ministerio de Jesús fue un ministerio fundamental para el plan de salvación. Es la piedra angular, la piedra angular. Es una descripción precisa, ¿no? del ministerio de Cristo. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio y podemos empezar con una oración. Apreciado Michael, por favor. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tú nos iluminas al momento de abrir tu palabra. Cuando vamos a ella podemos descubrir cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros. Podemos saber con certeza cuál es el plan que tú tienes para nuestra vida y queremos suplicarte que tú nos dirijas a lo largo de nuestras vidas para que caminemos en fe. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos al texto bíblico. Queridos hermanos, esta semana estaremos estudiando Marcos capítulo 7 y una parte de Marcos capítulo 8 también. Y el título de la lección es De adentro hacia afuera. Es un título singular. Vamos a entender por qué la lección lleva este título en breve. Entonces, en la primera parte analizaremos las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. Me gustaría leer un texto aquí de la Biblia. Sobre todo después del pedido que le hacen los fariseos a los discípulos de Jesús en relación con la razón por qué los discípulos no estaban cumpliendo la tradición de los ancianos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Aquí, apreciado Michael, creo que es bueno poder reflexionar acerca de esta declaración. La tradición de los ancianos versus los mandamientos de Dios. ¿Qué problema se está planteando aquí? Bueno, para empezar hay que entender que la religión, así toda religión, judía, cristiana, toda religión crea tradiciones y el problema de las tradiciones es que a veces llegan a sustituir las verdades fundamentales de la religión que propuso al inicio. ¿Dirías que las tradiciones son buenas o malas? En realidad las tradiciones tienen un propósito y es la de avivar las verdades fundamentales de una religión. En este caso, la Mishnah, por ejemplo, que es la tradición judía de la interpretación de la Torá, tenía la función de poder salvaguardar la Torá. Háblanos de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es una parte del Talmud que básicamente es una recolección de interpretaciones de textos del Antiguo Testamento. Hay que recordar que para la mente judía el Antiguo Testamento tiene tanto una versión escrita como una versión oral. La versión escrita es la Torá escrita, pero luego la versión oral es la que se transmitió de generación en generación. Entonces, ¿En el tiempo de Jesús era oral todavía o ya estaba escrita? También había una tradición oral que los judíos justamente a eso iban, que mucha de esa tradición oral ya venía pues, de muchas generaciones, había sido transmitida y que básicamente es esa
recolección de dichos de rabinos, de escribas que habían interpretado la palabra de Dios desde tiempos antiguos y que había pasado de generación a generación. Quiere decir que los fariseos entonces estaban refiriéndose a esas tradiciones, a esos dichos de los rabinos antiguos y no a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Sí, porque justamente ese es el problema, cuando la función de todas esas interpretaciones y lecturas antiguas de la palabra de Dios tenían una función, no mala, que era tratar de cumplir lo que Dios había dicho. De ilustrar al pueblo. De ilustrar al pueblo. Es como este programa, Diálogo Abierto, que tratamos de llevar a la gente, a las personas para que ilustrar. Si sobrevive con el paso de los años puede convertirse en tradición. Exacto, puede convertirse. Ya tenemos una cierta tradición, nos dicen que tenemos más de 20 años en el aire. El problema está que si algún día alguno de nuestros hermanos toma mis dichos o tus dichos en este programa y los hace más valiosos que la palabra de Dios. Eso es lo que había pasado. Eso es lo que había pasado. Ah, interesante. Entonces, quiere decir que los fariseos están reclamando que los discípulos no cumplan lo que decían los rabinos antiguos. Así es. Los dichos. Así es. Y eso es lo que decían. ¿Qué decían los rabinos antiguos respecto del hecho de lavarse las manos? Bueno, el asunto de lavarse las manos es un asunto que nace justamente en algunas instrucciones que están en el Pentateuco acerca de la purificación. Para oficiar servicios en el santuario, nosotros ya sabemos que había un lavacro que estaba a la entrada del santuario y el sacerdote continuamente estaba utilizando el lavacro para purificarse, para lavarse, y había muchos ritos que tenían que ver con lavarse. Pero eso era una purificación ritual, para estar puro ritualmente para poder oficiar. Lo que pasa es que los judíos extendieron, los rabinos extendieron ese significado a muchas áreas de la vida. Empezaron a tener otras extensiones de ese concepto en otras partes, ¿no? Para quienes no eran sacerdotes. Para quienes no eran sacerdotes, en otros aspectos, en muchos aspectos. Entonces, eso empezó a crear una serie de regulaciones que no estaban escritas en la Biblia. Ahora, que los rabinos instruyan al pueblo para que se laven las manos es algo fundamental, ¿no? O sea, desde el punto de vista sanitario, si comparamos esta descripción a un pueblo antiguo con las costumbres de muchos pueblos, incluyendo los pueblos europeos en la Edad Media, la idea de lavarse es muy beneficiosa. En realidad sí. El problema no fue el acto de instruir a lavarse las manos, sino la razón. Porque la razón detrás de eso era, si no te lavas las manos, eres impuro delante de Dios. O sea, una razón religiosa. Religiosa, espiritual. Tú ya espiritualmente eres impuro. Yo le digo a mis hijos que se laven la mano todo el tiempo. Todos, creo, ¿no? Sí, sí. Pero les explicamos las razones que son básicamente sanitarias, ¿no? Claro. No tiene que ver con la vida espiritual. Y es ahí donde Jesús reacciona y dice que justamente lo que está dentro del hombre es lo que lo contamina, pero Jesús está hablando de la contaminación espiritual, ¿no? Quizá un bacteriólogo de nuestro tiempo le daría más razón a los fariseos que a Jesús en este caso, ¿no? Sí, pero un teólogo ya entiende que se trata no de un deseo de limpiarse de virus, de gérmenes, de cosas de la atmósfera, sino como de un deber religioso, con un valor espiritual que no tenía, ¿no? Así es, efectivamente, exactamente. Y bueno, el reclamo que le hacen a los discípulos es precisamente eso, que no están cumpliendo con la tradición de los ancianos. Ahora, Michael, en nuestro tiempo, ya hablamos un poco acerca del programa que también podría convertirse en una especie de tradición, pero ¿qué peligro existe en nuestro tiempo acomodándonos a nuestro contexto que se asemeje a esto en la iglesia? Bueno, Jesús lo planteó de una manera muy clara aquí en Mateo, justamente Mateo capítulo 7, versículo 1, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué Jesús habla de eso? Porque cuando Jesús menciona esto, justamente está hablando de algo que él observó en la religión judía, y era que se habían convertido en una especie de policías de Dios. Mira, qué peligroso es cuando ellos se habían puesto a sí mismos como los gendarmes de la corrección espiritual. Exacto, exacto. Y esa es una de las cosas más peligrosas que un religioso y una persona que sigue a Dios puede hacer. Porque si tú sigues a Dios y te conviertes en una especie de policía de otros, en lugar de ayudarlos en su vida espiritual, vas a degenerar
la vida espiritual de las personas. Y además el enfoque de la persona, del creyente que se encuentra en esta situación, está más en lo que hacen los otros que en lo que él mismo realiza, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y quizá para eso Jesús, en relación con esa práctica, les advirtió que no debían estar mirando la paja en el ojo ajeno, sino tenían que ver la viga que está en su propio ojo. Exacto. Y es que, como dijo el apóstol, como tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago dijo la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Y él habla acerca de las obras de solidaridad, visitar a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades, etc. Tiene que ver con el amor, y esa es la esencia, ¿no? Que Jesús dijo, el primer amor, el primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tiene que ver con la esencia del cristianismo, la esencia de seguir al Señor, está en el amor. Alguna vez escuché una definición de tradición versus una definición de tradicionalismo, teniendo en cuenta que ciertamente hay un factor bueno en la tradición. Por ejemplo, nosotros tenemos tradicionalmente en la Iglesia Adventista el programa de la escuela sabática. Forma parte de nuestra, en otras palabras, tradición, porque vamos a la Biblia y explícitamente no se habla de programa. Está el principio del estudio de la Biblia en conjunto y eso es inevitable, ¿no? Pero tenemos ciertas prácticas que son por tradición. Entonces, ¿cuál sería el peligro con ese tipo de prácticas en el contexto de lo que estamos estudiando ahora? Tiene que ver con prioridad. Es decir, no hay nada de malo en ninguna. Por ejemplo, es interesante que cuando viajamos y mis amigos que nos escuchan, el adventismo tiene un sabor diferente en cada país. Por ejemplo, aquí en Perú nosotros tenemos ciertas prácticas adventistas que no son las mismas que se tienen en Brasil, que no son las mismas que se tienen en los Estados Unidos, que no tienen... Incluso el estilo de adoración, ¿no? Claro. Latinoamérica más o menos es parecido. Exacto. Lo que he visto, pero si vamos, por ejemplo, al África... Exacto. Los adventistas en el África... Hay cierto sabor de cómo se practica el adventismo, pero no es que es un adventismo diferente, no es que guardan el domingo o es que hacen otras cosas diferentes de las prácticas fundamentales, pero tienen algunas prácticas adicionales que corresponden con su cultura, con su lugar. Y el problema está en la prioridad, decía en la prioridad porque si tú haces de esas prácticas más importantes que la palabra de Dios, ahí está el problema. Si lo hago como una especie de requisito de comunión. Exacto, exacto. Ahora, sí es frecuente escuchar algunas personas que empiezan a medir el cristianismo de otros y le hablan, por ejemplo, acerca de detalles como el tema de la comida vegetariana, ¿no? Y entonces tenemos citas del Espíritu de Profecía acerca de eso. ¿Qué actitud nosotros, para ser equilibrados, debiésemos tener con estos temas? Bueno, Jesús habló aquí, vamos a leer aquí un poco lo que Jesús explicó. Vamos a leer capítulo 7 de Mateo y versículo 2, dice lo siguiente. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido, ¿no? Importante. Entonces, nosotros, cuando hablamos, en este caso de lo que me preguntas del asunto de salud y la dieta y todo, ha sido dado todo eso para nuestro beneficio, pero no ha sido dado para que nosotros impongamos eso a nadie. Lo tengamos como una espada para medir, ¿no? Para atacar Así es. Hay una cosa muy impresionante, ¿no? Creo que la iglesia necesita dar mucha orientación, estar enseñando permanentemente, mostrar los beneficios, es decir, trabajar en la persuasión más que en la imposición, ¿no? Y tristemente muchas personas trabajan más en la imposición que en la persuasión cristiana. Es decir, hay un filósofo famoso que se llama Kant, por ejemplo, él hablaba de qué cosa es la elección moral. Yo puedo hacer que un niño haga una obra buena y le puedo decir, te obligo a que tú compartas tu juguete con tu amigo. Pero esa acción buena, entre comillas, que es compartir, no tiene ninguna valor moral, porque él no lo está haciendo voluntariamente. Qué impresionante esa declaración de este filósofo que mencionas. Ahora, retornando aquí al estudio de la Biblia, me gustaría avanzar en el
14, encontramos la siguiente declaración. Aquí Jesús ya hace la explicación, ¿no? Y dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo puede contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí? Es muy interesante, ¿no? Porque uno diría, bueno, hay muchas cosas que contaminan al hombre, que entran para el hombre. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué lección? Es una lección espiritual. Claro. Bueno, lo que contamina al hombre, es muy interesante, es justamente lo que está dentro de nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, lo que hay dentro de esta mente, de nuestro corazón, solo puede ser purificado por la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, él está hablando en términos espirituales netamente. Netamente. Porque evidentemente, Sí. desde el punto de vista físico, sí hay muchas cosas que nos contaminan, ¿no? Así Hemos es. pasado la pandemia, por ejemplo. Así es. Y creo que hay muchos que hasta ahora conservan los hábitos de la pandemia, ¿no? Sí. El alcohol, Hemos aprendido varias hemos cosas, aprendido digamos. varias cosas, a la fuerza. ¿No? Ha sido Sí. cosas que antes nadie se preocupaba, ahora la gente ya se preocupa y enseña a Así es. sus hijos también, ¿no? Así es. Si algo sirvió la pandemia fue para eso. Pero sí hay cosas que contaminan. Entonces Jesús está hablando netamente de temas espirituales y por lo tanto cuando dice que aquello que contamina al hombre es lo que está interiormente, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. ¿Nacemos con una naturaleza pecaminosa? ¿O es que adquirimos la naturaleza pecaminosa? No, la naturaleza pecaminosa es algo con lo cual nosotros nacemos. No somos culpables por tener una naturaleza pecaminosa, pero sí nacemos con esa naturaleza. A veces se dice que un bebito es tan inocente, es un santito y es un angelito. En realidad ese bebito que es un angelito ya tiene una naturaleza que tiende al mal, que tiende al pecado, ¿no? O sea, Así nosotros no necesitamos pecar para ser pecadores. Para ser pecadores, lo único que necesitamos es simplemente nacer. O sea, nacemos ya como... Incluso en pecado me concibió mi madre, entonces está la concepción. Nosotros nacemos con una naturaleza que es pecaminosa y esa naturaleza se va reflejando en los diferentes actos que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque desde niños somos egoístas, desde niños somos pensamos en nuestro propio beneficio y hay varios psicólogos que lo han descrito, las etapas de la evolución psicológica del niño, ¿no? Entonces, quizá esta pregunta sea un poco directa. ¿Sí? ¿Un niño que está en los brazos de su madre ya es pecador? Bueno, ese niño, recuerda que para ser pecador uno tiene que haber un ejercicio de la voluntad, de todas maneras. El ser humano tiene que decidir apartarse de los preceptos divinos. Entonces, ese niño ya viene con una naturaleza pecaminosa y él empieza a comportarse como pecador, se empieza a comportar como pecador desde el inicio. Desde que está pequeño empieza a ser egoísta, y es interesante que los psicólogos han visto que incluso los niños pequeños mienten, los pequeños bebitos saben cómo mentir. O sea que nacemos ya como pecadores. Es digamos, sorprendente esta idea porque además también el hecho de que los niños puedan morir o mueran significa que también nacen pecadores. Porque si no naciesen pecadores, los niños no podrían morir. Los bebitos no podrían morir, pero pueden morir, porque solamente el pecador puede morir. Nosotros nacemos ya pecadores. Nacemos pecadores, ¿no es cierto? Y eso se va desarrollando cada vez más. Somos más sofisticados para el pecado y a veces más... Pero esa es la realidad de la naturaleza humana. Por eso es que encontramos entonces ahora sentido lo que Jesús dice, ¿no? Porque un lector así un poco superficial diría, ¿cómo que Jesús? ¿Cómo que lo que no contamina al hombre? ¿Cómo que no hay nada afuera? Que lo que está dentro es lo que contamina, se refiere a temas espirituales. ¿No? Bueno, el otro asunto es que ya el gran profeta Isaías había dicho, desde la cabeza del pie, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es podrida llaga, dijo el profeta Isaías. La condición ¿no? humana. ¿no? Claro, la condición humana está realmente coludida con el pecado. Avanzando, porque Jesús da la explicación de una manera más clara. En el versículo 20 dice lo siguiente: pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez.
Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ujú. Está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Curiosamente, Jesús estaba enfatizando algo que los fariseos no estaban enfatizando. Porque los fariseos estaban enfatizando los actos externos, La ritualidad. la forma externa de la religión, ¿no? Cómo te tienes que vestir, qué tienes que evitar comer, qué tienes que evitar, en qué lugares no debes estar, cuántos pasos tienes que dar en sábado, toda la parte externa de la religión, toda la parte externa. Y habían olvidado completamente que lo que Dios está buscando es la pureza del corazón. Entonces, habían pensado que todos estos actos externos eran lo que Dios requería para que ellos se mantengan puros. Porque podría darse el caso de que una persona externamente muestre o intente mostrar esa aparente santidad, aparentes buenas relaciones, cumplir todo externamente, pero si el corazón estaba lejos de Dios, esa era justicia como trapo de inmundicia, ¿no? Que no sirve para nada, ¿no? Así es, así es. Y bueno, lo que pasa es que los seres humanos somos buenos engañando. Sí. Podemos vivir mucho tiempo engañando a las personas, aparentando tener una vida espiritual fuerte, aparentando ser amantes de Dios, aparentando ser buenas personas, pero nuestro corazón puede estar muy corrompido. El aparentar es una de las características de la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, incluso también cuando un hombre está buscando una novia. De pronto, ese hombre que no se bañaba nunca se baña todos los días y hasta se peina, ¿no? ¿No? Así es, sí, efectivamente. Hay un comportamiento exterior diferente, trata de mostrar un carácter diferente y tristemente cuando se casa aparece el verdadero Así es, así es. Bueno, entonces aquí encontramos que el Señor está apuntando directamente al problema del hombre. Así es. Está apuntando directamente al corazón. No, miren, que ustedes tanto se preocupan externamente, las normas, las ceremonias, los ritos, todo eso externo. ¿Cómo está tu corazón? Así es. ¿Cómo está tu vida interior? Así es, así es. Y bueno, lo otro importante es que el destino del hombre no está decidido hasta el último momento de su vida. Y quien decide y quien juzga eso es Dios. Por lo tanto, si nosotros continuamente estamos fijándonos en cómo se porta una persona exteriormente y estamos juzgando la parte exterior, podemos ser engañados. Sí, totalmente. Y además también, por lo general, hacemos un juicio sobre la pequeña parte que conocemos de la persona, ¿no? Que es lo exterior. Por eso que el juicio definitivo sobre cualquier persona es el que Dios da. Así es. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Así es. pero Dios mira el corazón. Así es. Jesús estaba mirando el corazón precisamente. Exactamente. ¿No? Y bueno, es triste porque cuando Jesús, que conocía los corazones de todos los fariseos que estaban hablando de la purificación, de por qué no se había lavado las manos, todos ellos estaban cometiendo muchos crímenes. Y estaban con el deseo de matarla a Jesús. Claro, estaban cometiendo crímenes en su mente. Ya estaban pensando cómo eliminar a este hombre, qué estrategias tenemos para hacerlo caer en falsedad, de tal manera que lo podamos acusar falsamente, de tal manera que tengamos una excusa para matarlo. Y eso no es sorpresa, no es que eso viene de la nada. Los fariseos ya estaban acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, sí, o sea, mucho lavarse las manos, mucho seguir las normas allí, pero en el corazón queriendo matar a Jesús. Así es, así es. Jesús le está apuntando y dice, no, mira, el problema es qué tienes en tu mente, qué tienes en tu vida interior. Ahora, esto podríamos llevarlo a una aplicación práctica. ¿Cómo una persona que nos está escuchando aquí puede salir de ese peligro, ¿no? De enfrentar la realidad y decir, no, yo soy el culpable, las cosas salen de mí, ahí está la razón de mis desventuras, no en las cosas exteriores, sino en mi mundo interior. Bueno, hay un lugar en el cual es imposible para el hombre mentir, y es cuando se encuentra frente a Dios. Hasta puede intentarlo, claro, pero la mirada de Dios traspasa todo intento de mentira, ¿no? Exacto. Entonces, lo único que realmente nos puede a nosotros preservar de una religiosidad aparente, falsa, es tener un encuentro con Dios cada día.
Ujú. porque la mirada penetrante de Dios en nuestra vida es lo único que nos puede, que puede iluminar esas tinieblas que hay en nuestra mente y nos puede hacer ver la clase de persona que somos en sus ojos. O sea, Michael, ahí estás describiendo el drama de la condición humana, Ujú, porque Jesús describe claramente que del interior viene todo lo malo, ujú, porque es la naturaleza pecaminosa. ujú, Y ahora estás añadiendo otro concepto, que el hombre por sí mismo no puede hacer nada respecto a esa ujú, realidad, ujú, ujú, que necesitamos la ayuda extraordinaria ujú. del cielo. Así es, así es, Él es el Señor el que con su Espíritu Santo va a cambiar este corazón. así es, así Así es. que puedo seguir cursos de etiqueta, de personalidad para cambiar. Y nada de Ah, eso me sirve, ¿no? sí, en asunto de salvación no. Es Mm. decir, te puede ayudar en muchos aspectos de tu vida, ¿sí? Sí, sí, para las relaciones Para humanas. relaciones humanas y todo, pero tiene su valor y tiene su lugar, pero para la salvación es cero. Lo único que es como, por ejemplo, José, ¿no? Del Antiguo Testamento. Dijo, ¿cómo haré este mal y pecaré? Ujú. Dice, contra Dios. Porque en su mente, su vida estaba delante de Dios y es todo lo que le importaba a él. Y esa conciencia de la presencia de Dios le preservó a él de pecar. Qué impresionante lo que nos dices, Michael. Creo que, queridos amigos, esta es una parte importante que debemos tener una sensibilidad tal a esta enseñanza de Cristo, que nuestro problema es interior Ujú, para poder tener también el deseo y la necesidad de buscar a aquel que puede solucionar nuestro problema. ujú, Y el único es nuestro Dios. ujú. Así es. Ahora, avanzamos un poco allí porque todavía nos quedan Ujú, varios tópicos aquí ujú, en este ujú. estudio. Luego vemos el tema de las migajas para los perros. Sí. Aquí hay una presentación de Jesús. O sea, Jesús nos sorprende. Nos sorprende cuando está volcando y fijando el problema en el mundo interior. Dice, ahí está el problema, Ujú, en el interior. Y ahora Jesús nos sorprende por el trato que le da a la mujer sirofenicia. ujú, ujú, Vamos a leer un poco la historia para que ujú, nuestros amigos puedan ilustrarse. ujú, Estamos en el capítulo 7, versículo 24. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, es decir, bien al norte, ¿no? Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies, la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ujú, ¿Por qué la dureza de esa respuesta? ¿Qué es lo ujú. que está pasando aquí? Parece que no es Jesús el que está en esta historia. Mm. Bueno, en realidad lo que pasa es que hay una parte en la historia que nosotros no vemos. ¿Y cuál es la parte? Es la mirada de Jesús, de la fe de esta mujer. No lo describe No lo Marcos. escribe Marcos. Entonces, Jesús ya sabe exactamente lo que hay en el corazón de esta mujer, cuánta fe esta mujer tiene. Y eso nosotros como espectadores solamente miramos lo que Jesús dijo. Pero un buen maestro es como aquel que... Habla sin palabras. exacto. Entonces, Jesús está tratando de hacer algo para exponer algo. Él está tratando de llevar un ejemplo porque él está actuando en la apariencia externa, él está actuando como actuaría un rabino, Mm. como actuaría un judío normal. Y Que de hecho siempre lo hacían así, ¿no? claro, un judío normal en esa época, un rabino de esa época, consideraría un pagano como una especie de segunda clase de ser humano, Ujú, ¿no? Y tal vez ni eso. ujú. Entonces Jesús conoce la fe de la mujer y la trata como lo trataría cualquier judío con el propósito de hacer ver la fe de esta mujer. Exacto. Entonces, cuando Jesús lleva esto al extremo, es decir, lleva esto a la forma normal, como lo trataría un rabino, un judío, expone algo que había dentro de esta mujer y es su fe inconmovible. Y la fe de esta mujer dice en su mente, yo sé que este hombre es un enviado de Dios. Y yo sé que él puede hacer esto. Tiene fe.
Y Jesús resalta precisamente esto, ¿no? Porque entonces le dijo, versículo 29, después de toda esta historia, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. En otros sinópticos se habla acerca de la admiración que Jesús manifiesta por la fe de esta mujer, ¿no? Ni en Israel he hallado tamaña fe, dice, ¿no? Así es, así es. Y bueno, es interesante porque cuando uno estudia, no solo en el libro de Marcos, pero en los otros evangelios, cómo Jesús trata a los paganos. O cómo Jesús trata, por ejemplo, a la samaritana, al centurión romano, cómo Jesús trata con ellos, uno se puede dar cuenta que, wow, estos paganos Muestran una fe mayor que cualquier muestran israelita. fe más grande que la de los hijos de Dios, supuestamente los hijos de Dios, los israelitas, ¿no? Entonces es algo muy chocante. Ahora, y puede ser que los evangelistas recogen muchos de estos relatos del trato de Jesús con los extranjeros, con los discriminados por los judíos, apuntando a la comprensión que parte con Jesús del hecho de que el reino de Dios se extiende plenamente a todas las naciones. Y que también no es, ¿cómo diríamos? Exclusivo. Exclusividad de un grupo. Y mira, en el Antiguo Testamento ya tenemos un libro dedicado exclusivamente a tratar ese tema, que es el libro de Jonás. Sí, verdad, claro que sí. En realidad es un profeta que cree que Dios no puede derramar su gracia sobre los impíos. Esa fue su teología inicial. Sí. Y Ahora, además su predicación también, ¿no? Así es. Entonces él lo predicó juicio, no predicó misericordia, predicó juicio. Pero Dios hizo misericordia. Entonces, Y los ninivitas respondieron, así es. a pesar que el sermón era deficiente, ¿no? El sermón no mostraba nada de gracia, pero los ninivitas completaron el sermón y vieron gracia donde no había ninguna presentación de la gracia. Es que lo que Jonás no estaba contando en su fórmula matemática es el trabajo del Espíritu Santo en las mentes de las personas. Y ese es a veces nuestro problema. Cuando nosotros vamos a hacer obra evangelística, pensamos que nosotros somos los primeros en haber llegado a algún lugar. Y no estamos conscientes de que en realidad el Espíritu Santo ya estuvo en ese lugar. Llegó primero. Él es el pionero, ¿no? Él es el pionero, exacto. Bueno, vamos ahora un poquito más adelante ya. Aquí se habla acerca de la experiencia de Jesús con el sordo mudo, ¿no? Está en los siguientes versículos. Vamos a leer solamente una parte. Le trajeron un sordo, versículo 32, y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no les dijeran a nadie, pero cuanto más mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Bueno, aquí hay un milagro diferente, ¿no? Jesús está utilizando sus dedos, está utilizando saliva para este milagro. ¿Habrá alguna lección espiritual por la que el milagro se presenta de un modo diferente? Porque Jesús podría haber dicho simplemente, sano, ¿no? Te sano en este momento, o simplemente tocarlo ya. ¿Por qué elige un sistema diferente en algunos casos como este, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas interesantes en este relato. Una de ellas es que un enfermo, en la mentalidad judía, cualquier enfermo, ya tenía una carga de pecaminosidad. Por eso vemos milagros. Donde la gente le pregunta, los rabinos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, en la mentalidad de los rabinos ya había la idea de que hay un asunto de pecaminosidad aquí, número uno, ¿no? Segundo, Jesús utiliza algo que nos recuerda una historia muy antigua, que se encuentra en el libro de Génesis, el asunto de Dios formando al ser humano, ¿no? Aproximándose personalmente al ser humano, tocando al ser humano, ¿no? Es decir, todavía barro, todavía no completo ser humano, viviente, pero tocándolo y luego soplando en sus narices aliento de vida, ¿no? Vemos algo muy personal aquí. Ahora Jesús está haciendo algo que en la mentalidad de la gente también es un poco chocante, porque Jesús está tocando a alguien que posiblemente ha sido un pecador,
porque por eso está ciego, mudo, tal vez no él, tal vez sus padres, lo está tocando. Él está tocando de manera muy personal. Y entonces, tal como en el Génesis, Dios está creando, y ahí viene el asunto, el concepto de la recreación, que Jesús es capaz de recrear, porque Él es el dueño, Él es el creador del ser humano y Él lo puede recrear. Qué visión tan interesante el conectarlo con el Génesis, porque efectivamente en el Génesis es barro, ¿no? Y el barro es tierra húmeda, ¿no? Y justo lo que hace Jesús, pues, es la saliva y hace, pues, tierra húmeda, ¿no? Y luego le dice, le da una orden, le dice, no, levántate, ¿no? Y tomándolo, le dijo, aparte de la gente, dice, metió los dedos en las orejas de él. Ahí, ¿no? Es como crear al hombre, ¿no? Y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos hacia el cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y esas palabras, sea abierto, cuando dijo sea abierto, nos recuerda al Génesis cuando dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, hagas esto. Es la autoridad divina de devolverle la audición a este hombre, ¿no? Bueno, interesante entonces esta experiencia. Vamos a hacer la parte final ya de nuestro estudio, donde en los versículos, en el capítulo 8, versículos 11 hasta el 13, leemos el texto bíblico. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Por qué esta postura desilusiona a Jesús? Porque Jesús está desilusionado, ¿no? Le dice, no les voy a dar lo que ustedes están pidiendo. En realidad, Jesús, el tema de la señal es muy interesante porque cuando hablamos del Mesías, cómo identificar al Mesías, los escritos de los profetas hablan muchas cosas en relación al Mesías. Por ejemplo, uno de los profetas que más claramente habló sobre cómo identificar al Mesías fue el profeta Isaías. Y él dijo que él irá a los quebrantados de corazón, dará libertad a los presos, los ciegos podrán ver. Habla de milagros que ocurrían. Y todo eso se estaba cumpliendo en la vista de los judíos. Los judíos estaban viendo cómo Jesús estaba cumpliendo eso. Y ahora vienen y piden señal. Entonces, como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están llenos de señales y ellos dicen, dame una señal. Dame una señal. Entonces, es como cuando uno de nuestros hijos, ¿no? Nos dice, papá, quiero ir a tal lugar. Y tú le dices, no. Luego viene después de una hora, papá, quiero ir a tal lugar. Pero ya había dicho que no. Pero lo que están buscando es una respuesta diferente, hacerte cambiar de opinión. Ahora, eso nos habla también acerca de la inutilidad de las señales, o sea, para convencer a las personas, porque estaban llenos de señales y igualmente no creían que en la misión del Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que en nuestro tiempo también seguían por señales, ¿no? Quieren un milagro, quieren que caiga fuego del cielo para recién aceptar a Jesús. Es decir, Dios no va a hablar más sobre lo que ya ha hablado. Es como, por ejemplo, alguien dice, Señor, quiero saber si realmente debo guardar el sábado y el domingo, envíame una señal. Bueno, ya está claro en las Escrituras. Si Dios ya te ha dado claramente, Él no va a hablar más. Porque todavía dice, no me envió señal, así que el domingo es el día. Así es. Entonces, si Él ya reveló en las Escrituras, Él no va a volver a decir lo que ya dijo, que está muy claro. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es tomar la palabra de Dios en serio, porque Él ya lo dijo. Sí. Ahora, esa quizás es la razón por la que Jesús luego conversa con sus discípulos. Hay una conversación interesante, ¿no? Y les dice allí, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Otra cosa aparentemente incomprensible. Ahora habla de levadura. El Señor está hablando del mundo de la panificación. ¿A qué se refiere con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes?
Bueno, la levadura es un elemento que permite justamente que el pan se leude, ¿no? O se infle. Ahí está el asunto, ¿no? Se infle. Y hay muchas razones por las cuales el Señor consideró que esa era una señal de pecado. ¿Por qué? Porque primeramente existe una corrupción del elemento del trigo. Se corrompe, hay un proceso químico diferente y esa corrupción del propósito original, el trigo como trigo, y ahora viene el trigo infestado de la levadura que produce un elemento que es diferente a lo que originalmente estaba hecho. Entonces, en la vida espiritual, nosotros... ¿Sí? ¿Perdón? No, quería pensar en que justamente la levadura infla, dijiste la palabra infla, me pareció interesante, infla, y inflar significa que no tiene nada adentro. Exacto. O sea, que hay más espacio que masa. Exacto, exacto. Entonces, al inflarse, pierde su naturaleza inicial, ¿no? Su naturaleza inicial. Y entonces ahí viene el asunto. ¿Saben qué había hecho Herodes? Herodes era un tipo que había construido un templo enorme. Los que van a Israel pueden ver ese templo. Había reconstruido prácticamente ese templo. Una plataforma enorme que hubiera sido imposible hacerla sin Herodes. Y él había regalado al pueblo judío todo un templo. Todo un templo. Y no solamente eso hizo él por los judíos, él hizo muchas otras cosas más. Pero todo eso era religiosidad aparente. Por eso hablamos de la levadura, del inflarse, y por eso Jesús habló de la levadura de Herodes, porque estamos tratando de comprar la vida, la salvación, por las cosas que se hacen. Por otros medios, por cualquier otro medio. Ahora, lo que me llama la atención es cómo los discípulos están totalmente fuera de foco. O sea, ellos están directamente con Jesús y parecen no entender nada. Porque cuando Él les habla acerca de la levadura de los fariseos, levadura de Herodes, Jesús está hablando en términos metafóricos y está hablando acerca de la realidad espiritual, que la levadura es el pecado, la influencia pecaminosa. Y dicen aquí, mira, versículo 16, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, está diciendo, ¿por qué Jesús habla de levadura? Es que no hemos traído pan. No entendieron nada. Sí. Qué duros que eran, ¿no? Entonces, después Jesús le dice, ¿qué discutís? Empieza a hablarles. Y bueno, ahí ya con el tiempo empiezan a entender los discípulos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para el ser humano sintonizar con las cosas espirituales? Esto de aquí es una tremenda lección para todos. Y podríamos decir que se resume en lo siguiente. Es la falta de atención. Cuando tú no atiendes lo que Dios te dice o lo que Jesús está enseñando. Tenemos que tener todos los sentidos en lo que Dios nos dice, ¿no? Exacto. Y mira que Jesús dice que a veces el corazón será endurecido para que no puedan justamente creer. ¿Por qué será endurecido? No porque Dios quiere que se endurezca, se están endureciendo a sí mismos. Entonces hay un problema aquí con la capacidad de atención. El ser humano no está atendiendo, no está prestando atención. Jesús está hablando aquí de asuntos espirituales y ellos están todo el tiempo en otro tipo de sintonía, ¿no? Y eso nos pasa con mucha frecuencia. Sí. Bueno, creo que ha sido un estudio precioso de la palabra de Dios. Gracias, apreciado Michael, por compartir este momento. Quizás un resumen y un llamado especial para nuestra audiencia. Bueno, una de las cosas más importantes que encontramos en los evangelios, y especialmente en este libro de Marcos, en estas historias que hemos revisado ahora, es que Dios conoce tu corazón profundamente. Y lo que Él busca de ti realmente es una entrega completa, incondicional a Él. Y Él sabe lo que tú le estás dando. Y Él te va a ayudar en tu vida espiritual a que crezcas genuinamente. Es una lección de genuinidad en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros. Y con ustedes, queridos amigos, estaremos la próxima semana para continuar con el estudio del libro de Marcos, que cada semana es fascinante. Vamos a terminar con una oración.
Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Pedimos que cada día, Señor, dirijas nuestra vida y que podamos siempre escuchar tu voz, estar atentos a tus mensajes y estar en comunión contigo. Permite, Señor, que nuestro corazón sea transformado por la obra de tu Santo Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.